pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Leamos todos el 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos me quieren ayudar a orar, hermanos? Vamos a orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y toque corazones, que traiga entendimiento, que abra la mente de las personas y logren entender esta verdad, la verdad bíblica, la doctrina sana y verdadera, que es la doctrina del nombre de Jesús. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo de Nazaret, Padre, aquí estamos, Señor, en tu presencia, Dios. Nos humillamos, Cristo, Señor, porque reconocemos que tu palabra es autoridad, Señor. Que tu palabra es sobre todas las cosas, que nada puede refutar tu palabra, Señor. Que tu sabiduría es más grande que la sabiduría de los hombres, que tu sabiduría es más grande que la sabiduría de las religiones, que la sabiduría de toda persona y todo ser que existe. Tú eres más sabio que lo que existe en este mundo, pues tú eres la misma sabiduría y has plantado esto, Señor, y a ti te ha placido dárselo a los niños y a los pobres y no a los entendidos, Señor, porque esto es hecho por ti y para ti, Señor. Te damos gloria y que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, en cada corazón, y el entendimiento calce para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento dando gloria a Dios. Las dos preguntas que hace un pentecostal, hermano. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando están evangelizando afuera en la calle, se le acercan a más que todo un latino y le dicen, Cristo te ama? Y él me dice, amén, a ti también. Y entonces tú le respondes, ¿tú conoces quién es Jesús? Y todos son cristianos. ¿O no? Todos son cristianos, todos conocen a Jesús. Y entonces tú le dices, pero eres cristiano, ¿de dónde? Entonces te dicen, yo soy evangélico. Y tú, ay, yo también. Y ahí se queda la conversación. ¿No les ha pasado, hermano? Pero nosotros tenemos algo que decir. Más allá de eso, nosotros tenemos algo que predicar, algo que darles a ellos, lo que les hace falta. Nosotros tenemos la doctrina completa, la doctrina del nombre de Jesús. Ellos necesitan conocerla. El mundo entero necesita saber que hay una sana doctrina, que es la doctrina del nombre de Jesús. Hermanos, cuando uno se le acerca a esas personas, uno tiene que predicarle lo que está en la palabra de Dios. No predicar preceptos ni conocimientos y fue lo que escuché y fue lo que hice. No, lo que está en la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios es muy clara todo lo que dice. Dice aquí en el verso número 1 que Pablo fue a Corinto y comenzó a recorrer las regiones superiores de Éfeso, de esa ciudad, y halló a ciertos discípulos. O sea, tampoco estaban tan perdidos esos discípulos, eran discípulos. ¿De quién? De Juan el Bautista. Y él les pregunta, la primera pregunta de una persona, cuando te dicen, yo soy evangélico, usted le responde de esta manera, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es la primera pregunta que le tiene que hacer a toda persona. Si una persona viene y le dice, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor y yo no necesito otra religión, tú le dices, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? El Espíritu Santo llenó tu vida cuando creíste, hablando en nuevas lenguas según la palabra lo dice. ¿Fue la manera en que lo recibiste? Esa es la pregunta que uno le tiene que hacer a las personas. Si ellos te dicen, sí, yo lo recibí, porque hay personas que sí lo reciben, eso no quiere decir que están en la sana doctrina. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Verdad que sí? Entonces, si una persona es devota de Dios, si una persona ama a Dios y en el nombre de Jesús él cree, él puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Él puede recibirlo. Claro, hay personas en concilios que no son del nombre que reciben el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Pero eso no quiere decir que lo que ellos están viviendo sea correcto. Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no oye al pecador. Pero el que es temeroso de él, a ese escucha. Y él necesita darle el Espíritu Santo para guiarlo a la verdad. Ahora depende del hombre, cuando recibe el Espíritu Santo, ver si quiere ser guiado por él para llegar a la verdad, a la sana doctrina, a la doctrina del nombre de Jesús.
Hermanos, cuando una persona responde que sí, sigue la otra pregunta. No se queda allí. Si una persona dice que no, igual le hace la otra pregunta, porque es necesario hacérsela. Y dice, ¿en qué pues fuisteis bautizado? Las personas van a decir, nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo fui bautizado cuando fui pequeño. Yo no he sido bautizado. Y usted tiene que explicarle con las escrituras la necesidad del bautismo. La necesidad del bautismo en el nombre de Jesús. No en cualquier otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Porque cuando se bautizan en el nombre de Jesús, allí hay salvación. Si no hay bautismo en el nombre de Jesús, no hay salvación. Según la palabra de Dios, ¿cuántos creen esta verdad? Si no se bautiza en el nombre de Jesús, entonces no hay salvación. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso número 38. Y Pedro os dijo, arrepentíos, ¿y qué? Bautícese cada uno de vosotros, ¿en qué? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué es el bautismo en el nombre de Jesús? Ok, el bautismo es para perdón de pecados. Si una persona, le voy a hacer una pregunta, hermanos, no se ha bautizado, ¿tiene perdón de pecados? Y si se viene aquí al altar y se arrepiente, ¿tiene perdón de pecados? Entonces, si usted me dice que sí, si una persona viene acá al altar y se arrepiente de todo corazón y Dios lo perdona, ¿para qué necesita ser bautizado? Ah, veo que me están mirando muy... ¿Ah? El bautismo es para perdón de los pecados. Eso tiene un significado, eso tiene un porqué. Dios lo puso ahí por algo. Dios no pone las cosas de balde. Dios las pone con un propósito. Y ahora hay que explicarle a la gente por qué es que necesita el bautismo en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema de Dios con el hombre? El pecado. El problema de Dios con el hombre es el pecado. Porque Dios ama al hombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que predicamos acá. El bautismo en el nombre de Jesús tiene un significado. Si no, aquí todos estuviésemos bautizados en los títulos. ¿Verdad que sí? Pero estamos bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, el problema de Dios con el hombre es el pecado. Ahora, ¿qué dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso número 23? ¿Qué dice? Póngamelo ahí, hermana. El libro de Romanos capítulo dice, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Es qué? ¿Qué significa muerte? Muerte en la Biblia significa separación de Dios. Si una persona está muerto en delitos y pecados, está separado de Dios. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fueron apartados por el pecado. El pecado es separación de Dios. Ahora, si una persona tiene pecado en sí, está separada de Dios. Si una persona se le quita el pecado, ya no está separada de Dios. No hay nada que lo divida. Por eso fue que Juan el Bautista se levantó diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Él quita el pecado del mundo. En el mundo hay pecado, en el mundo hay personas que tienen pecado. Y el Cordero de Dios quita ese pecado del medio para tener comunión con Dios, para acercarnos a Dios. Ahora, si la paga del pecado es muerte, ¿cómo te va a cobrar el pecado? ¿Qué es lo que te va a quitar el pecado a ti? El pecado lo que te va a demandar a ti es muerte. Si una persona tiene pecado en sí y no ha sido removido, hay un problema. Cuando te acerques a Dios, demanda muerte, demanda juicio. Porque esa palabra es viva. Y esa palabra la escribió Dios. Y esa palabra la determinó Jesucristo para toda la humanidad. Y es que si una persona tiene pecado, necesita morir. La paga del pecado es muerte. Si tienes pecado, tú tienes que morir.
Es lo que te va a dar el pecado. Ahora, la palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado en la humanidad. ¿Por quién entró el pecado en la humanidad? Romanos capítulo 5, entró por Adán. El pecado entró por un hombre y como él pecó, todos pecaron. No hay ni un solo justo. Todos están dañados con la enfermedad del pecado. Por tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos. Porque ahora dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El perdón, la redención, la restitución del hombre a la imagen y semejanza de Dios la entregó Jesús. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque hay que entender la doctrina. Ahora les voy a explicar, si la paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Esta muerte era física en el Antiguo Testamento. Si una persona pecaba en el Antiguo Testamento, merecía ser cortado del pueblo, o sea, merecía ser eliminado, necesitaba ser muerto, lo mataban porque pecaba contra Dios, porque Dios decía, imagínense lo delicado que decía, porque Él dice, porque este me contamina el pueblo, porque este contamina todo el pueblo, y antes que la maldad se extienda por causa de este, es mejor que lo corten. Es mejor que muera, que lo maten. Ahora, todos los que estamos acá tenemos un problema de pecado y la única manera es que muramos. Delante de Dios, una persona que no le han sido quitados los pecados va directo a la muerte eterna. No va a subir al cielo porque hay un problema, el problema del pecado. Ahora, hermanos, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que alguien fue propiciación por nuestros pecados. Alguien pagó por ellos. Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué es lo que demanda el Señor? En el libro de Levítico, capítulo número 17. En el libro de Levítico, capítulo número 17. Dice la palabra de Dios, verso número 10. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Verso siguiente. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios apartó la sangre de los animales para hacer expiación de la persona, para declarar a una persona culpable a inocente. Ustedes saben ya la historia. Si una persona pecaba en el Antiguo Testamento, necesitaba traer consigo un animalito, porque alguien tenía que morir. O moría la persona que pecó, o moría el animalito inocente. Y lo traían todo el tiempo, ponían la mano sobre el animalito, declaraban el pecado sobre el animal y el animal moría. Tomaban la sangre y la escurrían en el altar y se la echaban a la persona diciéndole que tú has sido expiado de tu pecado, que la sangre del inocente cayó sobre ti, por tanto tú no vas a morir, murió el animalito por ti. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Cuando fue a la cruz del Calvario, Él derramó toda su sangre. Ahora esa sangre cae sobre todo aquel que lo reciba a Él. Esa sangre está vigente para perdonar pecados. Tú y yo necesitamos la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Porque alguien en este salón tenía que morir. Y si no morías tú, tenía que morir otro. Y el que murió fue Jesucristo. Y ese es el evangelio que predicamos. Que uno murió por todos. Que así como por uno todos pecaron, por otro todos van a ser vivificados, todos van a ser levantados, todos van a ser resucitados de su vana manera de vivir, sacados de allá. Ahora nosotros necesitamos la sangre de Jesús sobre nosotros. La sangre de Jesús sobre nosotros. Ahora, ¿cómo yo consigo la sangre de Jesús si ya la tierra, eso pasó hace 2018 años? ¿Cómo yo aplico la sangre de Jesús sobre mí? Yo necesito aplicar la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús está ¿qué?
la vida. La vida de la carne está ¿dónde? Yo necesito la vida de Jesús que está en su sangre para aplicármela a mí. Ahora, en el libro de Juan, capítulo número 20, libro de Juan, capítulo número 20, verso número 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿En dónde? La vida está en el nombre de Jesús. Por eso es que necesitamos el bautismo en el nombre de Jesús, para que la sangre caiga sobre una persona, la sangre de Jesús, y a esa persona se le sean quitados los pecados. Si esa sangre no cae sobre ti, si el nombre de Jesús no es invocado sobre ti, ten cuidado, hermano, necesitas ponerte las pilas, necesitas tener el perdón de Dios por medio de su sangre. Ahora, otros me dirán, ¿qué dice en el libro de Primera de Juan, capítulo número 1, verso número 3? Primera de Juan, capítulo número 1. Vamos a leer el verso número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, siguiente verso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la gente va a decir, bueno, entonces si yo me confieso delante de Dios, mis pecados son perdonados. Pero si tú no te bautizaste, esto no aplica a ti, porque la carta de Primera de Juan, ¿para quién fue escrita? Fue escrita a la iglesia, no fue escrita a las personas. Juan está escribiendo a las personas que ya recibieron a Jesús, que ya recibieron el Espíritu Santo y que también recibieron el bautismo en el nombre de Jesús. Por tanto, esa persona, si confiesa sus pecados, Él es justo para perdonar sus pecados. De resto, si el bautismo no está en su corazón, los pecados no son perdonados. Necesitamos el bautismo en el nombre de Jesús. Y si la gente allá afuera no se entera de eso, ¿a dónde va a ir su alma? No todos somos cristianos. Nosotros necesitamos predicar el evangelio. Y esto es el evangelio, el bautismo del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en el nombre de Jesús? Claro que sí, y usted tiene que predicar. Yo tengo que predicar esto. Tengo que enseñárselo a las personas, sentarme con la persona y decirle, mira, si tú te bautizaste en otro nombre, tú necesitas bautizarte en el nombre de Jesús. Cuando te ponen en las aguas es necesario que declare en el nombre de Jesús, porque necesita la sangre sobre la persona para que cuando sea hundida y sea levantada, caiga la sangre de Jesús sobre esa persona. Ahora, unos dirán, pero el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús, ¿podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. En el libro de Hechos, capítulo número 4, verso número 12, ¿qué es lo que dice? Hechos capítulo 4, verso número 11. Ponga el verso número 11. ¿Este quién? Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los ¿qué? Los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién? Jesús. Verso siguiente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro ¿qué? ¿Cuál nombre? Es Jesús, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitamos el nombre de Jesús para ser salvos. No necesitamos un título, el nombre de Jesús. Ahora, libro de Colosenses, capítulo número 3, verso número 17, verso número 16. Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Siguiente verso, y todo lo que hacéis, sea de qué, de hecho o de palabra, hacedlo en todo en el nombre de ¿quién? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ok, hay todo lo que hagas de palabra o de hecho. Si usted va a orar ¿en qué nombre? Si usted va a comer, ¿en qué nombre va a comer? Si usted se va a acostar a dormir, ¿en qué nombre se acuesta? Si usted va a leer la palabra, ¿en qué nombre la lee? Si usted se va a bautizar, ¿en qué nombre se bautiza? En el nombre de Jesús, porque todo lo que hagáis, ¿qué hacemos con ese versículo? Eso está escrito en la Biblia y que hay que cumplirlo. Todo lo que hagas hay que hacerlo en el nombre de Jesús dando gracias al Padre por medio de Él.
Hermanos, la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la puerta de las ovejas. Eso significa, Él no dijo, yo soy una de las puertas de las ovejas. O yo soy varias, una de tantas. Él dijo, yo soy la puerta singular. Yo soy la única puerta. No hay otra puerta para salvación sino Jesucristo. Él es la única salida que el hombre tiene para ser salvo. Es Jesús. Por eso nosotros predicamos eso. Ahora, se lo van a decir, hermano, porque a mí me lo dicen mucho. Le dicen, pero pongan el libro de Marcos, capítulo número 15. Marcos capítulo número 15. Marcos capítulo número 15. Perdón, capítulo número 16. Marcos capítulo número 16, verso número 14. ¿Qué dice? Finalmente se apareció a los 11 mismos Jesús, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso número 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Siguiente verso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario el bautismo en el nombre de Jesús. Siguiente verso. Estas señales seguirán a los que creen. ¿En el nombre de quién? En mi nombre, dice Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Siguiente verso. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús suceden todas estas cosas. Una persona allá afuera que no sea del nombre puede predicar en el nombre de Jesús y van a suceder estas cosas. Eso no significa que está en la doctrina verdadera, porque Dios respalda su palabra. Todo lo que Dios dice en su palabra, Él lo respalda. Todo lo que está en su palabra, eso no significa que el obrero sea aprobado, sino que su palabra Él la respalda. Si en el nombre de Jesús pone la mano en una persona que tiene fe y está enferma, se va a sanar en el nombre de Jesús, porque Él respalda su palabra. Eso no significa que el obrero que está allí, que no tiene la revelación del nombre, significa que está bien. No, es que Dios respalda su palabra, pero la palabra de Dios dice a Timoteo, Timoteo, preséntate como un obrero aprobado delante de Dios. Que seas aprobado delante de Dios. No simplemente lo que digas, sino lo que seas aprobado tú. Y le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Vayamos al libro de Mateo, capítulo número 28, verso número 18, dice. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso siguiente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te van a decir, pero es que aquí dice que Jesús dijo que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Búsquelo en cualquier Biblia, hermano, le va a salir así igualito. Y le va a decir lo mismo, bautizándolo en Él. Y ya usted lo sabe, en Él. ¿Qué significa esto? Esto es singular, esto no es plural. Él no dice en los, él dice en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Y el nombre del Espíritu Santo. Todo tiene un nombre. Yo soy joven, pero no me llamo joven. Yo me llamo Luis Carlos. Yo soy músico en la alabanza, pero a mí no me llaman músico en la alabanza. Yo me llamo Luis Carlos. Tengo título, soy hijo de mi mamá, pero no me llamo hijo, me llamo Luis Carlos. Por tanto, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son títulos. El nombre de cada uno de ellos es el nombre de Jesús. Le van a decir lo mismo, le van a decir, pero es que eso lo dijo Jesús, y lo que dijo Pablo y Pedro y los demás se equivocaron. Y yo le respondo de esta manera, hermano, ¿por qué en la Biblia no hay un libro, abramos todos el libro de Jesús, capítulo número 3? ¿Usted ha encontrado el libro de Jesús, capítulo número 4? ¿No? Y ha encontrado el libro abramos la Biblia en el libro del Espíritu Santo, capítulo 5. No, ¿verdad? ¿Y el libro del Padre? Y yo le dije, ¿por qué no hay un libro de Jesús? Y ellos me dicen, es que Jesús, ¿y por qué no hay un libro del Espíritu Santo? Dice, es que el Espíritu Santo escribió toda la Escritura. Ahí está. Lo que dijo Pablo, ¿lo dijo Pablo
o lo dijo el Espíritu Santo que estaba en él. Lo que hizo Pedro y escribió Pedro, ¿lo hizo Pedro o lo hizo el Espíritu Santo que estaba en él? Entonces, no, si tú me dices, me asusta, si tú me dices que ese Pablo se equivocó y que Pedro se equivocó y que le vas a hacer caso a Jesús, entonces tú no le estás haciendo caso a Jesús y tú me estás diciendo que Pablo y Pedro no estaban aprobados por Jesús. Y que entonces el libro de Romanos no vale, el libro de Gálatas tampoco, porque si se equivocaron aquí pueden tener error en cualquier otro libro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar en justicia. La escritura toda la escribió el Señor Jesús. El Espíritu Santo escribió todo lo que está acá. Todo, no hay ningún error. Ahora, en el libro de Hechos, libro de Hechos, vamos a leer el capítulo número 9. Hechos capítulo número 8. Por eso fue que Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro dijo eso, ahí también estaban los discípulos. Si Pedro hubiese estado equivocado, un discípulo se levanta y le dice, no, Pedro, eso no es así. Es en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero es que los discípulos y Pedro sabían que era necesaria la aplicación de la sangre sobre la persona. Y por eso decían, es que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Porque si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, tú no tienes la sangre sobre ti, tus pecados siguen vigentes. Todavía hay pecado en ti. Si te arrepientes, el Señor no te perdona. Necesitas bautizarte en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Es la doctrina que predicamos acá, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto dice amén? Hermano, eso es lo que nos enseñó el Señor. Y eso es lo que está escrito en su palabra. Claro, al diablo no le gusta, claro, ¿cómo no le va a gustar? Ahora dice en el libro de Hechos, capítulo número 8, verso número 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, Hechos 8, 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Padre, del Hijo, el nombre, es que lo que predicaban era Jesús. Ellos no predicaban otra cosa, a Jesús crucificado. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, ¿cómo se bautizaban esos hombres y mujeres? Es el mensaje a los samaritanos. Dice la palabra de Dios en el verso número 16, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Dios dio este mensaje a todos los hombres. El mensaje a los judíos se encuentra en Hechos capítulo 2, verso número 38. Los judíos que se reunieron alrededor de la puerta de la hermosa, les dijo, cuando no, en el derramamiento del Espíritu Santo, en el aposento alto, habían puros judíos. Judíos de Macedonia, judíos de diversos lugares, y él les predicó a los judíos y les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ahora, el evangelio llegó a Samaria. ¿Qué es lo que hacían ellos? Predicaban lo mismo, bautizados en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Ahora, vayamos al libro de Hechos, capítulo número 10. Ya no es el mensaje a los samaritanos, sino el mensaje ¿a quién? A los gentiles. Viene Pedro a donde el Señor lo envía para que predicara este evangelio. Y en el verso número 44 dice la palabra de Dios. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, puros gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, porque Pedro sabía que era necesaria la aplicación de la sangre sobre el hombre para la expiación de sus pecados. Y el último lugar donde lo encontramos es en el libro de capítulo número 19, que fue lo que leímos al principio.
verso número 5, 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo en el nombre del Señor Jesús. No hay otra salvación. Necesitamos predicar esto a los hombres. Si una persona te dice que es cristiana, tú le dices a él, yo también soy cristiano, pero yo tengo algo que te tengo que decir. Y si esa persona te dice, yo soy evangélico y yo también, qué casualidad, los dos también predicamos el evangelio, pero hay algo que yo te tengo que decir. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Sí, en mi iglesia yo estaba ahí adorando a Dios y me entregué al Señor y el Señor me llenó y hablé nuevas lenguas. Ay, qué hermoso que recibiste. ¿En qué nombre fuiste bautizado? Y él te va a decir, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, te tengo que explicar algo. ¿Me permites explicarte algo? Porque tú necesitas enterarte que ese bautismo no es legítimo. Si tú no tienes la sangre de Jesús sobre ti, ese bautismo no es válido y tu salvación está en riesgo. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios que dice la Biblia para que te enteres que solo hay un nombre donde hay salvación y no hay otro nombre. Y tú tienes que saberlo. Tú tienes que enterarte de eso. De que nada más en el nombre de Jesús la gente se salva. No te salvas en otro, en el nombre de Jesús te salvas. Y esa es la verdad que predicamos. Usted agarre, a mí me predicaron esto la primera vez que me senté en esa silla y yo había sido bautizado de niño y yo agarré mi Biblia y dije, voy a estudiar eso porque si es verdad, yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo. Y me fui para mi casa a pelear con el Señor. Señor, muéstrame de verdad que aquí tú eres uno y que esta es la palabra de Dios y que me tengo que bautizar en el nombre de Jesús. Yo le aconsejo, hermano, que si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, usted vaya a su casa y lea la Biblia. Y registre y dígale a Dios. Porque la palabra de Dios dice que esto se lo revela Dios al hombre. Dios te lo va a revelar porque te ama. Como nos lo reveló a todos aquí, te lo va a revelar porque te ama. Para que te enteres que es necesario el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es necesario ese nombre sobre tu vida. Tú tienes que estar seguro de que el nombre de Jesús está sobre ti. Y la Biblia completa siempre habla al pueblo de mi nombre, a los llamados de mi nombre. Verso, mírenme, y esto me encanta, hermano. Verso, Salmo 91. Miren lo que dice acá. Verso número 14. Verso número 13. 91:13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, si tú tienes el amor en Dios, Él te lo va a dar. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido ¿qué? Hermanos, para los antiguos, para los judíos, el nombre es Jehová. El nombre es Yahweh. Para ellos, ese es su Dios, que es el mismo nuestro. Pero nosotros, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Para los gentiles, para todos los que estamos acá, no podemos llegar a ese Jehová, a ese Yahvé, sino por medio de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor, por Jesús. Por eso necesitamos el nombre. Siguiente verso. Verso 15 dice, imagínense, y yo que no leo muy bien. Hermana Ana. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. En el verso 16. Los haceré larga vida y le mostraré. Ahí está la salvación. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Por eso cuando vayamos a la calle vivificados por Jesús, siéntese a una persona y dígale, usted es cristiano. Muchas veces yo me le he sentado a una persona afuera y me ha dicho, no, yo soy católico, predica a este que está más ebrio, que está borracho, que necesita. Y yo lo volteé a ver y yo decía, él ahorita no está en su sano juicio y está escuchándome. Y le hablaba a él y le decía, no, porque tú eres cristiano. Y me decía, sí. Y le decía, ¿sabías tú que es necesario que la sangre de Cristo esté sobre tu vida para perdonar los pecados? Y le abría las escrituras y él se daba cuenta y se enteraba de la verdad, de qué es lo que nosotros predicamos, que es el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, yo no me extiendo más. Vamos a ponernos de pie. Hay algo que predicar, hermanos. Esta iglesia tiene algo que predicar. Y es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo. A muchos les va a causar un poquito de dolor, claro que sí, porque lo que más aman es Jesús. Y lo que más
donde tienen su confianza en Jesús, y que tú le muevas un poquito eso, ellos se van a sentir. Pero la palabra de Dios dice que Dios al humilde lo exalta. Si tú te humillas delante de Dios y le dices, Señor, si esto es verdad, revélamelo. Si esto es verdad, dame el entendimiento. Tus caminos son más grandes que mis caminos. Tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. Tu sabiduría se extiende sobre todas las cosas. Por tanto, como dijo Job, ahora yo callaré y tú me enseñarás. Yo callo y tú me enseñas, porque yo hablaba cosas muy maravillosas que yo no conocía. El Señor algunas veces, no lo va a tener mucho tiempo de pie, disculpe. El Señor muchas veces me decía la palabra varias cosas y me golpeaban duro. Y me molestaba con Dios tanto que cerraba la Biblia, así como decía el hermano en la mañana, y la echaba a un lado. De la misma manera, cerraba la Biblia, la ponía a un lado y decía, no, Señor, ¿cómo tú me vas a llamar a mi siervo inútil, por ejemplo? Eso fue uno de los que más me dolió. Fue uno de los que más me dolió. Y lo puse a un lado. Pero yo me arrodillé y le dije, Señor, con molestia le dije, Señor, enséñame a entender por qué soy un siervo inútil. Porque yo sé que si tú lo dices es verdad. Y si está escrito en tu palabra es verdad. Enséñame, molesto. Por eso, hermanos, al altivo Dios lo mira de lejos, pero a los humildes Él está con ellos. Con el quebrantado de espíritu, con el humilde de corazón. Ahí está Dios, cerca de ellos. Reciba esta palabra con humildad, hermano. Con su corazón abierto. Recíbala. Recíbala. Esta es la verdad bíblica. Y si usted tiene alguna pregunta, acérquese a algún líder, acérquese a alguna persona que con gusto le enseñamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está ahí? Oremos todos, hermanos.